bruma baja por los cerros lentos, un pasillo se escapa de la niebla. Bogotá me guarda sus lamentos mientras busco tu por estar. sombra en la tiniebla. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en nuestro streaming filosófico. Hoy un especial de los resultados de las elecciones en Colombia. Elecciones que para nosotros, hoy teníamos un programa especial sobre incels, movimiento de incel, pero bueno, vamos a reprogramarlo. Hoy vamos a hacer algo más dinámico, un poco más de ver qué fue lo que ganó en Colombia, cuál es el panorama general, los resultados que hubo. Y también, pues, al ser un streaming filosófico, no estamos desligados a la cuestión social y política. Yo creo que una de las cuestiones que la filosofía tiene que hacer es aportar para transformar la vida en sociedad, el mundo y también el territorio circundante, ¿no? Y no solamente Argentina, Colombia, sino todos los países de América Latina. Entonces, los invitamos para que nos vean, nos escuchen en todas las plataformas que tenemos. Bueno, primero, reacciones. Les voy a compartir pantalla un poco. Me avisan si ven, ¿sí? Si están. Sí, se ve perfecto. Listo. Bueno, las reacciones un poco, ¿no? Lo que notamos en el día de hoy como digamos, un día clave para la democracia representativa, que también es otro tema que tenemos que discutir en algún momento, pero vimos mucha gente que salió a votar, las calles bastante llenas. Ahora vamos a ver un poco de los números, ¿no? Pero repasando un poco los resultados, a esta hora, que ya tienen casi el 90%, sí, casi el 100% de las mesas informadas son 121.711, 122.000 a esta hora. Da como ganador de la primera vuelta presidencial en Colombia a Abelardo Laspriella con 10.338.440 votos, es decir, un 43%, 43.7%. Y tenemos a Iván Cepeda en segundo lugar en 9.673.000 votos, que es un 40%, casi un 41% de los votos. Bueno, y en tercer lugar, que esto también por si no, pues la idea es que ustedes también sepan, Paloma Valencia, que también hace parte de la derecha, pero es una derecha más tradicional, sacó 1.636.000 votos, que es un 7% prácticamente. Y luego tenemos partidos de centro, como el de Sergio Fajardo, con 1 millón de votos, y que representa un 4%, y luego Claudia López con 225.121 votos, ¿no? Este es como el panorama general. Hoy por hoy lo que vemos es que la derecha, la ultraderecha, ¿no? Más rancia está ganando, y hay un balotaje, es decir, hay una segunda vuelta presidencial. Si vemos por territorio, y esto también es muy curioso, el territorio, cómo se organizan las votaciones. Fíjense que este es el mapa de Colombia. En esta color violeta tenemos al Pacto Histórico con Iván Cepeda y Aida Quilpué como vicepresidenta. Y en el otro color más naranja tenemos a Abelardo Laspriella. Es la distribución de los votos. Primero, comentar que el centro del país, a excepción de Bogotá, Bogotá ganó el pacto histórico por una leve diferencia, pero lo que vemos que prácticamente el centro del país está coactado, o digamos con votos de la derecha más rancia que hay, es el de Abelardo Laspriella. Perdón, es muy gráfico, se ve en el mapa, se ve como como que si lo hubiesen pintado a propósito. ¿Vos ves alguna razón particular, o pues
especular Ahí con alguna respuesta del por qué se da este esquema, sí, pero es muy gráfico, es demasiado Justo, gráfico. justo. Uno ve el mapa ahí y se super ve. tiene que ver con las partes más ricas del país. Las partes más ricas del país se centran en este territorio más central, que son también ricas en el sentido en ganadería, digamos, tierras. Hay mucho latifundista en toda esta cantidad de tierras. Antioquia, que tiene el eje cafetero, por ejemplo, que mueve mucha industria, mucho dinero en ese tipo de insumos que generan pues dólares, ¿no? De la exportación. En cambio, la periferia, bueno, otra cosa muy importante, en el centro también se ven mayormente grupos armados, los paramilitares y mucho movimiento narco. ¿Mm? Entonces ahí hay una confluencia entre dos economías hasta parecidas en el sentido que son multinacionales, ¿no? Por un lado, la economía del café, la economía de la ganadería, la economía de la tierra latifundista, ¿sí? Y por el otro lado, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, se escucha. Y por el otro lado, tenemos a las zonas más periféricas y que suelen ser las zonas más pobres del país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de San Andrés y Providencia, que si muchos han visto algunas fotos, es un paraíso, pero es un paraíso turístico, pero las personas que viven ahí viven en condiciones muy, muy, muy duras, muy extremas en algunos casos, porque dependen directamente de Bogotá. Dependen directamente de insumos, de medicina y de muchas otras cosas, porque si uno ve el mapa completo, San Andrés y Providencia está más cerca de Nicaragua que de Colombia, entonces hay mucha distancia y territorio. Hay mucha comunidad palenquera, indígena, en todo este sector del país, ¿sí? En La Guajira, por ejemplo, tenemos comunidades indígenas también que están muy aisladas del país. Tenemos en el Amazonas, el límite con Brasil, también comunidades indígenas, aymaras, quechua, o sea, hay digamos, la periferia muestra, ¿no? Los sectores más empobrecidos del país, ¿sí? La costa atlántica, el Magdalena, tenemos el Chocó, ¿no? Ustedes saben que el Chocó es parte del Pacífico colombiano y es una de las acá no son provincias, ¿no? Son departamentos, se organizan como departamentos porque Colombia es un país centralista, no federal, depende de Bogotá, casi todo. Entonces, el Chocó es una de las regiones más pobres del territorio, más pobre, con muchas carencias, falta de acceso a agua potable, salud, Bueno, educación. Vuelvo sobre la pregunta que te hice y bueno, creo que la respuesta era bastante básica, digamos, era un mapa económico. Es igual que acá. Es un mapa que muestra que muestra que la periferia suele ser la más empobrecida de un territorio, ¿no? Porque al ser un país centralista está más lejos de las economías que generan esa llamada desborde de la riqueza, ¿no? Esa distribución del capital que no llegan a esas economías. Dime, Mati. Totalmente. Ahí había levantado la mano Lolo. Perdón, a mí también me había llamado la atención eso, porque justamente estas periferias es como algo intuitivo el mapa. Es como que dejaron en los bordes, desplazando prácticamente del país a las fracciones más humildes del país, a las más desprotegidas. Es casi como un adueñamiento del país. Ese claro. Centralismo que voló todo para los bordes a quienes no forman parte del latifundio, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. Y nunca me va a dejar de llamar la atención qué capacidad que tiene para recrearse la ultraderecha, las políticas neoliberales de mano de los empresarios que cada vez encuentran menos coto para sus ambiciones, pasando por encima de los derechos de los más necesitados y los más humildes. La capacidad que tienen para recrearse, para
organizarse, que también tiene que ver, ¿no?, con seguramente los medios de comunicación, la dueñidad, con respecto a poder profundizar un mensaje dañino que vaya siempre a favor de sus intereses. Claro. Pero bueno, es una cuestión intuitiva la que te representa este mapa, porque creo que no falla en este caso. Claro, sí. Sí, y también es muy curioso lo que pasa en Bogotá, ¿no? Que ganó el pacto histórico, pero por muy poca diferencia. Deme un segundo, porque yo como no puedo ver mientras estoy presentando. Ahí se sumó una persona más. Entonces, este es el panorama por regiones. Hacía muy grandes rasgos. No vamos a entrar en detalles porque la información abunda. Pero es interesante para una persona que esté afuera, que está en Argentina, por ejemplo, Buenos Aires, o otras personas que quieran ver esto, pues más o menos interiorizarse. Como les decía, las mesas informadas pues ya casi es el 100%, y este es un dato muy curioso, ¿no? La cantidad de votantes. Votaron 23.933.224 personas de 41 millones de personas que tenían que votar. Eso representa un 57,77% de las personas que fueron a votar dentro del padrón que había. Entonces, esto también es un dato importante. Muy problemático. Exactamente, porque son solamente las 24 millones de personas que están eligiendo un presidente. Entonces, hay posibilidad de cambiar el rumbo de la historia para que el resultado se revierta, sí. Y no está por eso no les hice acá esos conteos que hacen en televisión, generalmente, que suman la derecha tradicional a la derecha outsider, entre comillas, que no es outsider, y van sumando. No, acá hay un tema, y es que la abstención, digamos, hace que estas cuestiones pues no sean del todo, esta democracia representativa no sea del todo coherente con esta forma de votación, ¿no?, que tenemos. Este es el panorama general, ¿sí? Ahora, yo por acá encontré, esto está pues en internet en todos lados, pero algunas de las propuestas, y pues la idea... Por ahí, perdona. Eve, creo que había levantado la mano. Sí, perdón, yo no estoy viendo, me ayudan ahí con la mano porque no estoy viendo quién quería participar, pero el que quiera participar, que lo haga. Lo que estaba mirando con respecto al mapa, que me llamó la atención, porque acá en Argentina pasa... Nosotros somos constitucionalmente un país federal, pero siempre el poder económico está en el centro del país, que es la zona agroexportadora, como pasa igual que ahí. O sea, hay un eje transversal en Latinoamérica que son puntos en común, ¿viste? Sí. Y lo que cuesta mucho hablar, pero tiene mucho que ver, el modelo agroexportador con los puertos de exportación y el narcotráfico. Hay una asociación, ¿sí?, ahí del poder económico agroexportador y el narcotráfico. Ya el narcotráfico no es un negocio aparte, ya es un negocio asociado. En Argentina pasa lo mismo. Entonces, obviamente acá pasa lo mismo. En la periferia de nuestro país, que es un país inmenso, también está toda la gente más carenciada. La distribución de la riqueza, ahí también pasa lo mismo que ahí, en el mapa de ustedes. Y otra cosa que tienen en común también es que esta elección también hubo mucho ausentismo. Nosotros tenemos voto obligatorio. ¿Colombia tiene voto obligatorio? No tiene, no Bueno, está nosotros instituido. tenemos voto obligatorio, y así ha bajado muchísimo por la desesperanza, ¿no es cierto?, que se provoca. Los medios de comunicación, bueno, es una cultura que se propaga desde la ciudad de Buenos Aires, que es la capital, que es el centro precisamente, que representa el modelo agroexportador. En Argentina es unitarios y federales, estamos hablando de 1880, ¿sí? La creación del Estado Nacional, un Estado, siempre se disputa eso, y veo que hay también dos modelos, ¿no es cierto? Uno de distribución de Cepeda y otro de concentración y acumulación de riqueza. Exactamente, para allá íbamos justamente, Eve, es la propuesta, sobre todo queremos hacer esto para
que se entienda y la gente que nos vea, pues pueda tener una mejor definición de su voto para el balotaje, para la segunda vuelta, simplemente por varias cuestiones, porque ustedes que están en Buenos Aires, en Argentina, ya lo están padeciendo, lo están viviendo exactamente o muy parecidas estas, ustedes me van a decir, ¿no? Pero si son parecidas o no, pero ya sé que este tipo de formas de gobierno, pues ya están activas en Argentina. Primero, bueno, un poco el título se llama El milagro de los nunca, ¿no? Primeras 13 propuestas para reconstruir la patria milagro. Ahí subrayamos la patria milagro porque milagro, ¿a qué referimos esa palabra milagro? ¿No? Como algo que aparece de la nada, y no es de la nada, ¿no? Es como una forma de marketing que tienen. Estas son algunas, digamos, formas u oraciones marketineras. Los que nunca nos hemos robado un peso de la plata pública, los que nunca hemos hecho politiquería, los que nunca hemos traicionado al pueblo y los que nunca dejaremos de estar firmes por la patria, es como su lema, ¿no? Entonces, primero dice que van a salvar la patria, ¿no? Y el argumento central que tiene es que Colombia no necesita solo de un cambio de gobierno, sino ser salvada de 4 amenazas. Una, autoritarismo, violencia criminal, corrupción política y penetración del narcotráfico en las economías ilegales, ¿no? Algunas propuestas que ponen por acá, por ejemplo, pues en el caso de estas propuestas, dice levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República. No sé si eso les suena a ustedes algo, a que... Sí, el presidente nuestro se presentó en este momento como gente de bien que tienen una ética y una moral superior a todo el resto. Así es, a mí me gustaría decir algo. Que no son corruptos y que todos los demás lo son, ¿no? Entonces están desarmando la matriz social de la Argentina y bueno, tienen la misma retórica, incluso en la presentación de arriba, el milagro. Acá se presentó con el perro que vive en el Olimpo y lo aconseja de economía. El milagro era economista con o sin dinero, el mismo milagro. ¿Se entiende? Empieza a lo santo, a lo milagroso, a lo religioso. Sí, a las fuerzas del cielo. A la religión, exactamente. Bueno, Milei tiene la misma retórica, igual. Sigan. Cortados por la misma tijera. Me gustaría decir algo. Yo agradezco los análisis racionales de mis compañeros, pero me niego a todo tipo de reflexión racional esta noche. Y lo que voy a decir, en cambio, es, y por eso me van a ver hacer cosas locas. Eso. Como por ejemplo esto, ¿no? Me pongo los anteojos al revés, porque la razón perdió la guerra cultural. Lo que necesitamos es emoción. Necesitamos otra cosa. Necesitamos, por ejemplo, recordar que Cepeda es hijo de un senador asesinado. En Argentina asesinaron a una chiquita hoy. Eso es un crimen estructural. No es que esto es un hecho aislado. Tiene que ver con un Estado ausente. Digamos, tenemos que, de todas maneras estoy diciendo cosas muy duras, ¿no? Porque son parte de la realidad, pero no es la realidad lo que nos define a los seres humanos. Tenemos que reconocerlo, terminar de reconocerlo, porque ya lo habíamos dicho cuando veníamos analizando los discursos con el Ale. Allá habíamos comentado que entender las cosas no tiene mucho que ver con actuar en consecuencia. Entonces, durante siglos creímos que los seres humanos cambiamos por argumentos, pero esto no es así, nos equivocamos. Tenemos que terminar de asumirlo. La gente no cambia porque le demuestres algo. Entonces, Iván Cepeda, bueno, le falta un poco de carisma, es verdad. Y en este momento eso es crucial. Así que por eso hago este giro irracional voluntario. No, está muy bien. ¿Puedo decir otra cosita con respecto a lo que decía Samu, que me parece muy interesante?
Sí. Yo creo también que Iván Cepeda, obviamente es un profesional, tiene una historia muy argumentada, muy fuerte, ¿sí? Pero yo creo que la gente de a pie es como que no le llega, porque está viviendo otra realidad, ¿me entendés? Ujú. Es como que está demasiado arriba, es como que, y yo veo que también a veces acá en Argentina pasa lo mismo, es como que hay una disociación entre el territorio, ¿sí? Lo que pasa abajo con el político que se presenta. Y eso creo que es lo que captó Milei con las payasadas que hacía, muy del reality, muy de lo que ve la gente todo el tiempo, en lo cotidiano, algo básico, ¿sí? Yo creo que hay que conectarse más con la gente y a partir de la conexión con el vocabulario común, el cotidiano, el vocabulario del territorio, empezar a elevar el nivel de entendimiento, explicarle cómo funciona el Estado. Creo que ahí están fallando en la parte Me, didáctica los políticos. En la Sí, parte me didáctica, parece, la gente no está entendiendo la función del Estado, la función de la distribución. ¿Qué es la distribución de la riqueza? La señora vecina de mi casa no entiende lo que es. Y hablan de la redistribución de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Si yo laburé toda la vida, no lo entiende. Entonces hay que ejemplificar mejor. Creo que la didáctica, acercarse más al territorio, hablar en el mismo idioma. tal cual. Porque comparto en que hay una desconexión, pero también comparto que no solamente es el mensaje, quizás, aunque no estoy en total acuerdo, pero me parece que hay en esta desconexión un factor importantísimo que corresponde a los que filtran el mensaje, que son los medios de comunicación. sí, ¿No? sí. Ahí hay una situación en la que las personas, hoy bueno, justo estaba viendo un poco el minuto a minuto de las elecciones y le comentaba algo a David, algo que estaban opinando ahí, y yo le digo, este muchacho me cae mal por lo que está diciendo. Y decía algo como que los proyectos que habían presentado no tenían ninguna relevancia, no tenía ninguna propuesta real de gobierno. Claro. Y yo le digo, no creo que sea así, me parece que como intermediario mediático lo que está haciendo es igualar a los postulantes. Y después David me dice, la propuesta de Cepeda tiene 391 páginas y la del contrincante libertario tiene 19. Entonces, no es Sí, lo mismo. Mati, pero él te dice salvar la patria y eso sí lo entiende la gente. Claro. Es el shock. Los Es el shock de la 199 frase. páginas no las lee nadie, ¿sí? Sí. Hay que ser más concreto. La gente necesita ya resolver las cosas. Tiene que ser Totalmente. algo A ver, Estoy de acuerdo con la concreto. compañera. ahí hay un punto que en la inmediatez también ganó el gobierno libertario. El yo te voy a sacar los impuestos, el yo te voy a hacer que querés ganar en dólares, vas a ganar en dólares, ¿sí? Me parece Es que todo mentira un arma, igual. es todo una mentira. herramienta, pero también se transforma en un arma de doble filo, que depende, obviamente, uno quiere quizás con la emoción llegar a un lugar común en donde la comunidad se vea beneficiada, ¿sí? Pero así también se apelan a las emociones. De ahí está bueno también pensar qué emociones digamos, son más compatibles con lo común y cuáles emociones son más compatibles con el individuo. ¿Sí? Creo que esa distinción el libre mercado la sabe perfectamente y es más fácil convencer al individuo que al colectivo. Y esos son los grandes desafíos que tiene la política actual. Totalmente. Bueno, hay un tema. Quería volver al mapa con respecto a lo que dice Eve. Es verdad que son 300 y pico de páginas bien sustentadas, filosófica. Estoy segura. Y el tema de
de la llegada a la población. Yo creo que, digamos, hubo un impacto positivo, porque es que no solamente estamos hablando de 343 páginas que están escritas, sino de un gobierno anterior progresista, de Gustavo Petro. Entonces, hay una llegada a las comunidades, digamos, base que generan el poder. Pero hay algo en los territorios con mucho más poder adquisitivo, mayor poder económico, narcotráfico, paramilitares y guerrilla, que no están permitiendo que digamos, el otro, el excluido, el indígena, el negro, el que no tiene las oportunidades que tiene el centro, pues mermen, es decir, no se llegue a esa posibilidad de un gobierno del pueblo periférico, del pueblo llano, sino de las economías más poderosas de Colombia. Entonces, por las dudas, perdón, recordá mutearte, pero mandale cuando quieras, pero recordá mutear el volumencito. Sí. Cuando participas así, prendes y le das. Y bueno, quería con la palabra reconstruir la república, ¿no? Esto me hace es muy similar a la ley Bases, que pretendía que una reconstrucción o refundación de la república en Argentina, en años donde la explotación laboral era el pan de cada día, por ejemplo, ¿no? También que vuelve con esta idea. Bueno, tenemos otro tema de patriotismo constitucional en la patria milagro, ¿no? El argumento que tienen acá central es: la democracia solo será posible si la Constitución vuelve a ser el límite del poder y el consenso central de la República, si obedecemos a la libertad y el orden que orienta nuestro propio escudo nacional. Bueno, hay un concepto de libertad acá dando vueltas, ¿no? Que es el concepto de libertad enmarcados en una libertad netamente jurídica, desde lo constitucional. Pero, ¿dónde está la libertad, por ejemplo, de poder comer los 3 platos del día, o la libertad de poder elegir qué universidad ir y no tener que escoger porque no la puedo pagar? ¿Sí? No sé si tienen algo para decir sobre este tipo de una libertad jurídica en contraposición en una libertad real social. La libertad que se refieren en este tipo de modelos económicos es la libertad de mercado, la libertad económica. Uh-huh. No se refiere a la libertad de los ciudadanos como sujetos de derechos constitucionales. Se refiere a una libertad jurídica al ámbito económico. En lo social son conservadores, ¿sí? Todo lo que el pensamiento conservador, sexual, educativo, el pobre es pobre, de ahí no sale, ¿sí? Si no, por ejemplo, Milei te dice que si no tienen para comer, de alguna manera se van a arreglar, ¿sí? O sea, tenés que arreglarte solo. Entonces el Estado lo privatizan, ¿sí? Y lo utilizan para hacer negocios privados entre la gente más apoderada del país, porque el Estado lo usan para eso y no redistribuyen. ¿Por qué? Porque vos sos libre, la economía es libre. Entonces, al ser libre, solamente acciona el Estado para poder ellos hacer negocios. Uh-huh. Y te privatizan todo. Sí, tal cual. Sí, en este caso su propuesta se funda en un modelo de corte liberal conservador, donde, por ejemplo, la igualdad es entendida estrictamente formal en cuanto a lo jurídico, y es verdad que, por lo que vos decís, ¿no? Este tema del patriotismo constitucional, ¿no? Es como el rol del Estado no es de redistribuir, sino de garantizar el orden y no interferir a la economía, como vos bien comentás. Asumiendo que la reducción del Estado y la desregulación masiva, pues, desatarán una especie de abundancia, ¿no? Hay algo... La teoría del derrame es esa. Sí,
Ya la a la vimos, abundancia que va a, la se padecimos. va a volcar por la copa y va a recomer a los demás. Si Tal los cual. ricos tienen, los pobres van a juntar las migajas del piso y van a poder comer. Hay algo con respecto a esto de la libertad, ¿no? Que como bien dice Eve, está fundamentada en la libertad económica Mm. y se sostiene mucho con el tema de la meritocracia. Sí, y es increíble cómo ahí te venden el yo puedo, sí, después como Estado te dicen arreglátela solo. Ujú. O sea, una cosa va llevando a la otra y cuando vos dijiste, pero no era que podías solo, vos votaste porque vos te decían que vos podías. Si a mí me sacan los impuestos, soy millonario. Esa es la lógica con la que acá se llegó. ¿Sí? Eh, y es tremendo. Y esa individualidad va realmente atomizando una ciudadanía, un pueblo entero. ¿Sí? Sí, Cuanto más se funda. sí, no, acá por ejemplo en el punto 6, ¿no? También la economía de la patria milagro, que es el argumento central que Colombia no es un país pobre, sino empobrecido por la corrupción, la violencia, el desgobierno, el centralismo y la mediocridad sistemática, ¿no? Y más abajo, Es increíble, porque perdón, son, cómo no se hacen cargo de la corrupción. claro, sí, sí, Para ellos recordar, Porque eso para ellos la historia es empezó con increíble. Petro. Esto es así. Siempre empieza con el anterior. No hay 200 años de historia en los cuales siempre gobernaron ellos. ujú. Empieza con Petro la historia. No, Hay que derribar ese modelo, ¿me sí, entendés? Entonces sí, no hay historia anterior. Ellos odian la historia porque si vos haces recuento de la historia, ¿sí? Te das cuenta, como en Argentina, por ejemplo, pasa con el peronismo. El peronismo en total gobernó 20 años, 230 años de historia tenemos. Todos los demás años gobernaron ellos. Entonces, la retórica de ellos es eso, ¿no es cierto? Se toman del periodo anterior para decir todo lo que dicen, entonces como la gente desconoce la historia del pasado, desconectan el pasado con el resultado que hay en el presente, ¿sí? Y ahí sí, es donde participa la educación Y, también, el yo desconocimiento de la historia de los pueblos. yo le diría, Entonces, más que ellos historia, saben esto, lo saben. sí, no, son, más que historia diría narrativa para poder llegar a la gente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos acá? Ustedes hablaban sobre la verdad, bueno, pero a la gente hay que comentarle un poco si se acuerda de la estrella culona, por ejemplo. Eso, bueno, es la ciencia argentina, de las mejores que hay. Bueno, Milei la destrozó. Ese tipo de cosas. Si se acuerdan del Garraham, un hospital importantísimo, ujú. eh, hemos tenido seguramente algún conocido que estuvo ahí, que le salvaron alguna cuestión de salud muy importante. Bueno, Milei también lo está destruyendo. La UBA, una universidad reconocida en toda Latinoamérica y en todo el mundo, también Milei la está amenazando, totalmente desfinanciada. Cualquiera puede identificarse con un anciano, con su abuelita, su abuelito, Milei los caga a palos todos los miércoles. Entonces, un poquito eso, ¿no? Muestra algo más en lo emocional. Es Claro. difícil, es muy difícil porque lo que nosotros tenemos aprendido es la razón. Pero somos seres irracionales, es decir, somos seres, no sé Lolo qué querrá decir sobre esto, somos seres muy irracionales. Entonces, muchas de las cosas que hacemos no son por razones. Y nosotros, como decía Eve, deberíamos como poder llevar a estos análisis, pero una cosa es el punto de llegada y otra es el punto de partida. Son cosas muy diferentes. Sí, Lo que pasa es que a mí me llama la atención esto de que se pongan en una postura donde todos son corruptos, todos los otros políticos son corruptos y ellos no. Si todos los políticos son corruptos, ya hay una lógica ahí que te está advirtiendo que ellos también lo son, porque ujú. ¿cómo hacen para escaparse de todos? Esas son preguntas que nadie se hace. En términos generales me estoy refiriendo, obviamente que nos estamos haciendo preguntas, por eso estamos acá. Eh, Sí, por otro lado, me llama la atención de estos enganches estratégicos publicitarios que se hacen en las campañas políticas, muy utilizados también, estos eslogan fascistas, que los utilizaba muy bien el nazismo,
Y dicho de la patria del milagro, ¿es? Sí, O sea, la patria del milagro, o sea, la se patria puede milagro. claro, la patria del milagro, ¿se puede realmente considerar que la construcción de una patria se hace por milagro? O sea, porque si estamos considerando eso, ya directamente nuestra capacidad de razonar con respecto a esto que traía Eve, que trae Samu, a lo histórico, o sea, ya nos está dejando por fuera. Lolito, Nos perdón, está dejando por fuera, se cooptando la hicieron nacionalidad ricos, desde el se peor hicieron lugar. ricos de milagro, robando en el Estado. Claro, Entonces, para ellos, la patria de ellos es de milagro. sí, Al costo de todos los trabajadores y los pobres y los que están en la orilla del país. Y esto es literal, y sí. hay documentos, es literal. Se hacen ricos sacándole a los pobres. Así Ya, de simple. Publican la deuda privada. Eso es lo que hizo Macri, ¿no? Macri, hagamos un pequeño repasito de todo lo que no cumplió este hombre. Prometió pobreza cero y la pobreza terminó más alta. Prometió que iban a llegar inversiones masivas. Tomó una deuda enorme con Milei el también dijo lo mismo, y es el récord histórico en baja de inversiones en el país. Sí. Bueno, acá un punto importante, y es que bien marcaban ahí el tema milagro, ¿no? ¿Y cuál es el milagro? Porque es que también hay que ver que el milagro está escrito en el mismo programa, y es que el milagro es el programa de ajuste fiscal. Acá está, consolidar un programa de ajuste fiscal que reduzca el tamaño del Estado hasta una cuarta parte, ¿sí? Y bueno, ahí abajo también, ¿no? De la otra parte del milagro. Te cuento, acá el presidente se iba a cortar. Colombianos, recuerden que en Argentina estamos comiendo carne de burro. No, el presidente se iba a por esta cortar. especie de recetas milagrosas que no hay. Miren para acá, miren para acá, no hace falta. ¿Qué pasa? Contanos. No hay que hacer un revisionismo histórico demasiado grande. Sí. El presidente se iba a cortar los dos brazos para no aumentar los impuestos. Le sacó todos los impuestos a los ricos, y nosotros, los jubilados y los trabajadores que no llegamos a fin de mes, estamos pagando impuestos desorbitantes, y el Estado no distribuye, se la están llevando ellos. Es una transferencia directa a las cuentas bancarias del gobierno y de los más ricos del país. Quiero decir esto porque eso es el ajuste fiscal. El ajuste fiscal es la transferencia directa a través de los impuestos de los trabajadores que pagamos en la luz, el gas, el agua, los alimentos, directamente al Estado, y del Estado a las cuentas bancarias de los millonarios. Los millonarios le bajó los impuestos al auto de lujo, a las importaciones de cosas de alto nivel como embarcaciones, autos importados. Nosotros, los trabajadores, estamos pagando 4 veces más de impuestos en todas las facturas y en todos los alimentos. La inflación es galopante y el déficit cero está dibujado porque no existe. Y esto devaluó un 120%, te bajó 40% del salario. Ese es el ajuste fiscal. ¿Sí? Ni bien entró, te bajó, devaluó, la devaluación más grande de la historia argentina. Devaluó un 120% y te bajó el salario de la mitad, ¿sí? Y la gente creyó que eso era que bajaba la inflación. Lo que baja es que la pirámide social, la más baja, deja de comer, deja de consumir, ¿sí? Entonces estuvo un año pedaleando en una inflación mentirosa y un déficit cero que no existe. Porque a ellos les importa el Excel, el balance, y cuando vos tenés humanos, la contabilidad no es importante, ¿sí? Entonces, el déficit cero es otro verso que utiliza la ultraderecha fascista. El balance se da con puestos de trabajo, fábricas, trabajo para todos, ¿sí? Ahí se da déficit cero, porque se equilibra. Entonces, el Estado no tiene que solventar a la gente. La gente puede solventarse sola con su trabajo. El déficit cero se da así, la balanza comercial, endeudando el país. Tal cual. Devaluando el salario y la moneda. Yo te puedo relatar un día de mi vida, si querés. Bueno, dale. Sí, poquito. Bueno, no sé, una semana tal vez. Entonces, bueno, quiero viajar por aquí y por allá.
le tengo que poner 20 lucas a la SUBE, porque hago 2, 3 viajes del orto, y ya son 20 lucas, el transporte se fue al recontra carajo, la nafta está impagable porque... 20 El 20.000 lunes pesos aumenta el vale tren, 1.500 Samu, otra dólares. vez. Un peso vale Para- 1.500 dólares. Samu, para hacer así una comparativa, 20.000 pesos, ¿cuántos dólares representan? Para decirle al público de Colombia No, casi cuánto representan. 20.000 pesos. 10 dólares, un poco más de 10 dólares, ¿no? 11, 12 dólares, más o menos. Claro, sí, creo que sería. El dólar está aproximadamente 1.400. Claro, 1.500 más o menos. Listo. Serían 11 dólares, más o menos. O sea, Entonces, 100 dólares son alrededor de 140.000 pesos. claro, Aproximadamente. yo para hacer la comparativa son 11 dólares que vos gastás. David, el salario promedio en Argentina, vos Eso, imagínate, 20 pesos para viajar, tomar 2 colectivos y un tren, ¿no? 20 Y el salario 20.000, promedio sí. en Argentina es de 20.000. 600.000 pesos. No solo no nos aumentaron un carajo los salarios, no solo no nos aumentaron un carajo hace un montón de tiempo, algunos les aumentaron un 3%, cosas ridículas que no tienen ningún sentido, sino que además muchísima gente perdió el empleo. No hay empleo en Argentina, lo que hay son empleos de mierda. Cerraron 20, de pará, uberización. dato importante, en 2 años cerraron 27.000 empresas. Ese es otro tema importante que ya vamos para allá. Pero vamos con el día de Samuel. Entonces, Transporte también, ojo, a transportes le sacaron los subsidios. De hecho, eso devino en un recorte por parte de las empresas. Acá hay unas líneas, por ejemplo, en la zona norte del Gran Buenos Aires, que cerraron las 2 líneas de colectivos, se fugó el dueño con todos, bajó la cortina y dejó a todos los empleados en la calle, claro. la línea 407, 707, y las líneas esas están suspendidas. Y son barrios aledaños a una zona bastante pudiente, que no son tan pudientes económicamente, y mucha gente me cuenta que no puede viajar, que no quedaron incomunicados. O sea, toda una población que antes tenía un medio de transporte, ahora no lo tiene para llegar a donde antes llegaba, a la escuela, a sus trabajos, al hospital, o sea, está cerca de una zona de tribunales, a los tribunales de San Isidro. O sea, toda esa gente de la periferia, que no es la gente más pudiente, no es la gente más rica, se quedó directamente sin líneas para viajar. Los trabajadores en la calle, y lo otro que devino en muchas empresas de transporte, porque le sacaron los subsidios que tenían por parte del Estado, en cuanto al combustible, es que recortaron los servicios. Entonces, si antes vos esperabas 20 minutos un colectivo, ahora puedes estar 1 hora esperándolo. Sí, y eso tiene que ver porque me interesa mucho ese punto, porque el corazón de este programa es el mismo que en Argentina, que tiene que ver con un ajuste fiscal, un programa de ajuste y una gran revolución de desregulación, que eso puede sonar grandilocuente acá en las palabras, pero tiene una incidencia directa en la vida común de la gente, ¿no? Eliminación de trámites, trabas y cargas al sector empresarial, ¿no? Claro, ricos que no pagan impuestos. Como Exactamente. por ejemplo, nuestro gran amigo Galperín, que es el mayor, digamos, es el dueño del mercado libre o libre mercado, para decirlo sin eufemismo. Tal cual. Entonces estamos diciendo que vos gastabas 20.000 pesos en pesos colombianos, 20.000 pesos argentinos equivalen a 51.649 pesos en pesos colombianos. ¿Eso para qué te alcanzaba entonces? Me estabas diciendo el día. Y para algunos días de viajar en SUBE, digamos, que es la tarjeta de transporte. Y eso que yo no la uso tantas veces como la usaría una persona que tiene que ir al trabajo. Porque acá, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, las personas tienen casi que, históricamente, tomar transportes para ir para Capital, digamos, un gran flujo que va hacia ese sector o que cruza la General Paz o que se mueve. Es decir, no necesariamente las personas trabajamos en nuestras localidades, ojalá, pero la centralización hace lo suyo, con lo cual el encarecimiento del transporte es un problema gigante, digamos, ¿no? Es uno de los problemas. Pero puedes tener... ¿Cómo el transporte se asocia con la desregulación, con el programa de ajuste fiscal? ¿Cómo asociamos eso con el hambre, la miseria, con la falta de oportunidades? Y claro, mira, sobre todo porque las personas tienen que hacer muchas cuentas. Yo soy una persona que
puede vivir con un techo, con unas ciertas condiciones, pero hay otras personas que tienen de repente familia, 5 personas que alimentar, etcétera. Necesitan trabajos, hoy con un solo sueldo no alcanza, con 2 sueldos a veces tampoco. Esto porque por mucho que haya una cuestión fiscal, es decir, a la gente hay que explicarle, lo fiscal es, digamos, recortar el gasto, pero en los sectores humanitarios. Entonces te recortan el hospital, te recortan la educación, te recortan las jubilaciones, te recortan. Entonces todo lo que, digamos, la gente cree que va a mejorar es lo que empeora. Porque justamente lo que te dejan es una Argentina que está funcionando casi como, ¿cómo te puedo decir? Como, viste, como por electroshocks, digamos. Con un retiro total del Estado. Exactamente. O sea, el ajuste fiscal se traduce en un retiro total del Estado. O sea, y el retiro del Estado justamente hace a eso. O sea, no tenés salud pública porque echaron a los empleados de muchas delegaciones de los hospitales públicos, recortaron los sueldos, aumentaron los viáticos. O sea, nadie vive generalmente a 15 cuadras de su trabajo. Algunas excepciones habrá, pero uno tiene que movilizarse. Tomarte 2 o 3 transportes para llegar hasta el lugar de trabajo se hace imposible. Deteriora tu calidad de vida. El tiempo que tenés, si es que querés estudiar, por ejemplo, porque tenés que salir, no sé, 2 horas antes, cuando antes podías salir 1 hora antes porque había más fluidez en los servicios. Llegás a la facultad y la facultad está también con problemas económicos porque no respetan las leyes, porque no les dan el aumento que tienen que tener por obligación y sin embargo apelan a no hacerlo. O sea, es un deterioro en la calidad de vida del pueblo, de la gente común, de los que somos de a pie, que esta gente te dice, el ajuste fiscal va a profundizar la teoría del derrame. Y en realidad lo que no te están diciendo es que es un retiro del Estado y la teoría del derrame no es una copa que derrama dinero y le cae a los que están, los que no son dueños de la copa, que estamos más abajo. O sea, es una teoría de las migajas. Están esperando que comamos de la migaja que se le cae de la mesa a los más ultrapoderosos y ricos. O sea, es Sí. una mentira. Y es como de la Hay algo Espriela, con viene respecto. del sector empresario como de la Espriela y son ellos los que lo financian. De la Espriela tiene todos amigotes en el sector empresario, o sea, es la casta, porque el loco de acá, Milei, lo que nos dice es que él viene a revolucionar todo y salir de la casta, o sea, pero en realidad él es justamente todo lo que dice combatir. Ese es el tema. Hay algo con Exacto. respecto a esto del ajuste que hay una entrevista que le hacían a Alfonsín hace un montón de tiempo, en la década de los 90, que decía esta idea de ajuste de recesión. Si siguen así, el neoliberalismo se va a terminar llamando neofascismo, porque tanto ajuste y recesión va a terminar con recesión. Y eso lo tiene que saber el pueblo colombiano, lo tiene que saber hoy, para las próximas elecciones, porque los ajustes, como bien han remarcado todos, es a la gente, es en la generalidad del día a día, repercute en lo que van a comer las niñas y niñas allá, repercute en las jubilaciones, no sé cómo es el sistema previsional en Colombia, pero repercute todas esas cosas que hacen al día a día, y eso es Tal cual. tremendo. Otra cosa que mencionó Sí. ahí al pasar, y con esto cierro, Samu, esta cosa de la cuestión choqueante, ¿no? Y bueno, acá una de las primeras cosas que se dijo cuando asumió este gobierno, o cuando todavía no había asumido, es que venían a imponer una doctrina de shock. Una doctrina de shock que quiere decir que te van a sacudir de todos lados y de una violencia tal, ¿sí? Que lo que pasa es que no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. Y eso se traduce en desfalco del Estado, se traduce en cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, en cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, en cuestiones que tienen que ver con la educación, en cuestiones que tienen que ver con diversidad y género. Es un momento donde te pegan de acá, te pegan de allá, te recortan de acá, te recortan de allá, y la gente no sabe, empieza a salir, empieza a protestar, y después ya es tanto el nivel de convulsión que hay. Le hago un pequeño resumen. La doctrina del shock, expuesta por Naomi Klein, postula que las políticas de libre mercado, radical, neoliberalismo, se ponen aprovechando el shock psicológico
de desastres naturales, guerras y crisis económicas. El capitalismo del desastre aplica estas reformas para desanimar el estado, desmantelar, por dicho, el estado de bienestar, mientras la población está paralizada por el miedo y la confusión. Y ahora nos preguntamos por qué la Argentina no sale al igual que el pueblo boliviano, y porque primero que cuando, estamos bastante idiotizados en el sentido prístino etimológico de la palabra idiotizado, búsquenlo, van a ver que no es un insulto, sino que es bastante específico, ¿sí? Y por otro lado, está choqueado, estamos en un estado de shock. Una persona que tiene que, hoy 3 trabajos, decía Samu, hasta dos no alcanzan, ni 3 alcanzan. ¿Sí? Además, son corruptos. A uno que se lo engancharon es a Jair Bolsonaro, por ejemplo. Es difícil engancharlos porque ellos tienen mucho poder y funcionan dentro del sistema o de la fisura del sistema. Pero uno que lo engancharon es a Bolsonaro, a Donald Trump, por supuesto, que también tiene cargos. Y acá Milei tiene cargos, o sea, bueno, están en proceso y tienen mucho poder, ahora tienen fueros, lo que sí se saca, pero es, por ejemplo, el caso Libra, el caso Españolo con el Andís, es decir, afanar guita de los discapacitados. Es la cuestión de la relación con el narcotráfico vía Expert, que era uno que estaba en la fórmula de Milei. Digo, esto para que la gente sepa que son personas corruptas, pero que como son cosas que son estructurales, son crímenes estructurales, esto es como decir... El que financia ¿Cómo lo a podríamos decir? Milei ¿Cómo es se puede decir? Einstein. El que financia a Milei es Einstein, ¿sí? Que tiene relaciones con el narcotráfico, ¿sí? Con el modelo agroexportador en Rosario, acá Sí. en la provincia de Santa Fe, y bueno, está financiado por el Y narco. Una frase de Elstein que me acuerdo, una frase de Elstein que me acuerdo, que me la voy a... Dale. Es interesante para aprender. Dice, si vos no tenés una casa propia, no sos un ciudadano para mí. Mirá qué lindo. Tremendo, sí, sí, tremendo. Interesante. No, y recordemos Hablaba un poco que... de la violencia también. Estaba viendo justamente algo breve, les leo, de esto que también intentó hacer el presidente, que es negar la figura del femicidio. Guarda con esto, porque también es una alerta para las mujeres de Colombia. En 11 años, de ni una menos, hubo un femicidio cada 31 horas en Argentina. Femicidios íntimos de mujeres, 2.752. Femicidios vinculados, 392, travesticidios y transfemicidios 46, instigación al suicidio 15. Entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina, 3.144 femicidios, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. Las fuentes del observatorio ahora sí que sí nos ven. Un femicidio cada 31 horas. El 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo de la víctima y el 63% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima o compartida con el agresor. Quedaron huérfanos el 17% de las víctimas, había realizado denuncias previas y el 10% contaba con medidas de protección. Solo en 2026, entre el 1 de enero y el 24 de mayo, hubo 99 víctimas fatales de violencia machista. Ojo con esto, porque también con estos criterios pseudo religiosos que vienen a impartir milagros, ley y orden, detrás de eso también se esconden muchas cuestiones machistas, sexistas, misoginia, mucha misoginia, y la negación del femicidio, por lo menos por parte del mandatario que lamentablemente actualmente lidera en Argentina, que es Javier Milei, es un alerta para las mujeres y no creo que escapen a las de Colombia. Sí, acá yo te quería preguntar, Lolo, dos cosas importantes. ¿Por qué crees que la desregulación del Estado, la falta del Estado presente, el aumento de la violencia de género, la misoginia que mencionabas antes, por qué hay una relación directa entre esa política económica y esa cuestión social de violencia? Y detrás de todo eso también hay una gran deuda que estuvo salvando el anterior gobierno, los anteriores gobiernos a este que hoy preside en Argentina, que es el primero aceptar las diversidades, trabajar sobre la diversidad, sobre la inclusión. Acá uno de los organismos que se cerró directamente cuando
cuando empezó a gobernar La Libertad Avanza fue el INADI, que era el Instituto Nacional contra la Discriminación. Entonces, cuando hay ajustes fiscales y se empiezan a cerrar delegaciones del Estado que tienen que ver con la salud mental, la inclusión, la diversidad, el respeto por leyes como la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150 que está ejerciéndose en Argentina y que han tratado también de denostarla para que eso no se incorpore, alegando estas cuestiones místicas y religiosas. Ojo cuando se mezclan estas cosas, porque eso no tiene que ver con la religión, eso tiene que ver con la convivencia, con la construcción de ciudadanía de un pueblo y con la educación. Bien, hay una pregunta para Eve. Eve, ¿qué implicancia tenemos en el diario de tener el plato de comida sobre la mesa y la desregulación del Estado, la transferencia de riqueza, de impuestos a los más ricos, la desregulación total del Estado? ¿Cuál es la consecuencia directa de eso? Y también para Lolo le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la implicación que tiene esta desregulación, digamos, excesiva del Estado, esta desfinanciación de cuestiones sociales con la cuestión psicológica, es decir, lo emocional, ¿no? Eve seguramente nos va a contar un poco, pero porque lo está viviendo. Eve, dale. Y bueno, la repercusión en Argentina, que no pasaba hacía muchos años, estamos hablando de los años 1998, ¿sí? Volvemos a tener enfermedades que ya estaban ausentes y crecen en forma acelerada porque la salud está desfinanciada. Argentina tiene un plan de vacunación, por ejemplo, que es un ejemplo en Latinoamérica, vacunación gratuita, preventiva. Entonces, no hay vacunas porque el Estado no compra, no hay remedios oncológicos en los hospitales públicos porque no están entregando los remedios oncológicos y se mueren jóvenes niños porque no tienen la medicación, ¿sí? Por ejemplo, bueno, se desfinanció el ESI, que es la Ley de Educación, está dentro del Sistema Educativo Nacional, que es la educación sexual, aumento de sífilis, ¿sí? Aumento de enfermedades venéreas, hay lepra en Argentina, que no existe lepra, tos convulsa, murieron 14 niños de tos convulsa que no se ve desde los años 80, ¿sí? Esa es la desregulación del Estado. Ahora, ¿cuál es la paradoja de todo esto? Porque hay una paradoja acá. Estamos pagando más impuestos que hace 12 años atrás, el doble de impuestos. Entonces, ¿quién se queda con nuestros impuestos si no financian? Se fueron, perdón, en la UBA, en la educación, se fueron 450 en la UBA. Escuché al decano ayer, 400 docentes porque no cobran. Entonces se van a universidades privadas y vacían la universidad pública. Y los científicos están yendo al exterior, ¿sí? Porque no les pagan en el CONICET. Entonces, se produce todo un vaciamiento que es paradójico, porque los ciudadanos de a pie, que tenemos 3 trabajos, si conseguís trabajo, ¿sí? Con un salario que es el más bajo del continente, por primera vez en la historia, el más bajo del continente, sin derechos laborales que nos protejan, por primera vez en la historia en Argentina, ¿sí? Con una reforma laboral espantosa, que atrasa el siglo XVIII, más o menos, de esclavitud, aumentos de horas de trabajo, o sea, sin educación, sin salud, sin protección del Estado, sin vacunas, un vaciamiento sanitario, educativo, de las universidades, ¿sí? Con muchos problemas en todos los entes del Estado, pagando el triple de impuestos que pagamos antes. ¿Y la paradoja dónde está? ¿Dónde está nuestro dinero? Porque le pertenece a los trabajadores. Tal cual. Y ahí mencionaste algo muy importante, y es la reducción de la carga tributaria, ¿no? Reducir los costos de la energía y crear una gran revolución de regulación o eliminación de trámites, trabas y cargas al sector empresarial tiene que ver también con la desregulación del mercado laboral, ¿no? Como de la reforma laboral.
exactamente, permitir más horas de trabajo, menos descanso, menos seguridad social. Lolo, una pregunta para ti. Y ahí Y te va una había pregunta escuchado, te para... había escuchado, David, en cuanto a esto Ah, la de lo que es repercusión. salud mental y cómo se asocia con este tipo de Sí, recortes fiscales. Justo yo estaba buscando la información, que obviamente es algo eh, que concierne lamentablemente a Argentina y que ojalá que no sea una realidad que se pueda expandir hacia Colombia, pero en Argentina se está hablando de que se atraviesa una crisis en salud pública, que las cifras son récord en cuestión de suicidios en Sí. el último año, registran 4.249. Se relevó por el Sistema Nacional de Información Criminal, el SNI Latina C, lo que representa una tasa oficial de 9,8 por cada 100.000 habitantes y convierte al suicidio en la principal causa de muerte violenta en el país. En el escenario actual, se estima que una persona muere por suicidio cada poco más de 2 horas. A Sí. esto se suman aproximadamente 22 intentos notificados por día en el sistema sanitario. Los grupos más afectados, el mayor índice de riesgo se observa en jóvenes adultos, jóvenes entre 15 y 34 años. Constituye la segunda causa de muerte. Hay una preocupación también con esto, hay un relevo creo que de UNICEF en la franja etaria de 10 a 19 años. La diferencia por género, si bien las mujeres concentran la mayor cantidad de intentos, la tasa de letalidad en los hombres es 5 veces mayor, influenciada por el aislamiento y la consulta tardía. Imagínate el no poder llegar hasta el lugar, el no poder pagarte un pasaje para ir hasta el lugar, el llegar hasta el lugar y que obviamente el hospital no tenga las condiciones ni los profesionales para atenderte y que encima estés sin trabajo y no tengas la opción de ir a una asistencia por parte tuya privada y poder pagártela, que de por sí es costosísimo. La atención en psiquiatría y en psicología no tanto, pero en psiquiatría es muy costosa y los remedios también son muy costosos y están totalmente desregulados y desfasados en cuanto a los precios que se manejan, sobre todo en salud mental. Aumentaron un 400%. Bueno, los expertos y autoridades sanitarias advierten que este aumento está estrechamente ligado, y ahí vamos al caso puntual y específico, al sufrimiento emocional, dinámicas de aislamiento, fragilidad en los vínculos interpersonales y contextos de vulnerabilidad económica y social. Bueno, ¿qué más decir con respecto a eso, no? Si vos estás pasando por un momento, una crisis emocional, un padecimiento mental y no tenés la posibilidad de tomarte un colectivo, un tren, un subte para acercarte hasta el lugar donde te tienen que atender. Si en el lugar donde te tienen que atender no te están brindando el servicio porque se han recortado el presupuesto de la salud pública. Si sumado a todo eso, no sé, no podés ir a juntarte con un amigo, aunque sea a tomar unos mates y contar un poco el apoyo emocional, el lazo social tan necesario para tiempos tan complejos. Si no tenés trabajo, o sea, es un empuje a la catástrofe, lamentablemente. Y Ojalá los que no tenga que medicamentos también, los transitar esto medicamentos se Colombia fueron, y que tome la conciencia a tiempo de poder revertir este rumbo que lamentablemente está para el que está virando. no sé si ya lo tocaron el tema de los medicamentos, ¿no? Que se fueron muy arriba y un montón de gente que está largando pastillas sin prescripción porque no lo puede pagar directamente. tal cual. La libertad se traduce en una cárcel. La libertad de ellos es la cárcel de nosotros. Es una frase muy pertinente. Y acá, bueno, para... Perdón, Sí, tomo una cosita más. No olvidemos esto. Está bueno que quienes vean el video después lo retomen, lo puedan analizar también con respecto a lo que la doctrina de shock concierne, ¿no? Porque estamos hablando de todas estas cuestiones emocionales, psíquicas, físicas, de alimentación, de educación, de todo. Estamos hablando de suicidios, estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad total, ¿sí? De la sociedad. No olvidar que parte de la doctrina de shock está fundamentada en un aspecto económico, ¿sí? La tesis central argumenta que el modelo económico de la escuela de Chicago, ¿sí? Liderado por Milton Friedman, requiere un estado Boys. de conmoción social, ¿sí? Para implementarse. El neoliberalismo impone un modelo económico, no es algo que se sugiere, que se da con una dinámica de pueblo, de interacción de mercado
libre, no es nada libre, es totalmente impuesto y se hace con esto, como un shock, como algo agresivo, ¿sí? Y cuando una sociedad sufre un trauma severo, pierde su sentido de orientación, lo que facilita la imposición de medidas impopulares, ¿sí? Privatización, recortes, regulación, que serían rechazadas en condiciones normales. Esto Bueno, es el presidente, fundamental tenerlo en cuenta. El presidente tiene uno de los perros, de los 4 perros que nadie conoce, que son invisibles, que se llama Milton. ¿Cuándo se utilizó Milton Friedman por primera vez en el continente, en la dictadura de Pinochet con los Chicago Boys? ¿Sí? Es el modelo neoliberal, ¿sí? Ahora rajatabla. Ojo, Milei lo dijo, Milei lo dijo. Y su perro tiene uno de los perros, de los 4 que no conocemos, aparte del que Conan, que es invisible. Sí, gracioso, realmente votar eso es gracioso. 3 veces votaron eso. Los delirios Se del llama presidente, no hablemos porque no terminamos más. Milton, ¿sí? No, yo digo porque es una paradoja, ¿sí? Es una paradoja que es histórica en el continente. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque ellos hacen un juego en el lenguaje neoliberal. Hay un lenguaje neoliberal que es todo lo que tienen escrito en la base de este partido que hoy ganó en Colombia, tristemente, y la gente no lo puede descifrar. ¿Sí? Es una estafa piramidal institucionalizada. Exacto, tal cual. Y una sociedad... Es sobre todo una estafa. ¿Sí? Y una sociedad sumida en el hambre, en la pobreza, en la miseria, es una sociedad dócil para aplicar cualquier tipo de doctrina de dominación y explotación. Bueno, unas últimas 2 preguntas también ahí, Samu y Mati. ¿Qué implicaciones tiene esta desregulación del Estado, esta quita de recursos en la educación pública? Que a propósito tenemos un programa pendiente que lo vamos a sacar en cualquier momento en la semana que viene, domingo seguramente. ¿Cuál es la consecuencia directa de esa desregulación para la educación? Y mira, por ejemplo, lo dijo muy bien un pibe que me dio alguna esperanza, que es, se llama Pitrola, Francisco Pitrola, ¿no? Sí. El pibe del Nacional Pellegrini es una escuela, un cierto reservorio del pensamiento acá en Argentina. Bueno, y el pibe comentaba lo que pasaba con sus profesores. Estaban tratando de militar por los profesores, como mucha gente que fue a la última marcha, que se dio acá en Argentina fue por eso, por el recorte brutal. Llamo a aclarar que los colegios secundarios de Capital están tomados por los alumnos, están en paro. Están tomados por los alumnos, totalmente como dice Eve. Entonces, esas tomas las explicaron, por supuesto, y el problema es que no se está cumpliendo la ley está judicializada. Digamos, la estructura más importante que tenemos está siendo socavada por una cuestión discrecional de un presidente que se le cantó el culo, y con esa discrecional tiene formas jurídicas, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia, o la idea de que acá pasa algo, una crisis, y por eso está bueno hacer cosas autoritarias. Bueno, y eso, la consecuencia que tiene, que decía el pibe que es un genio total, es que hay muchos docentes que perdieron sus cargos. Él hablaba de decenas de docentes en esa sola institución. Y Mati, a vos que te pega lleno directo el tema de qué pasa con la cultura, con la escritura, ¿no? Con la filosofía y bueno, con las otras ciencias en el marco de un gobierno neoliberal de regulación intensiva. Para mí se vuelve para mí y para mucha gente, se vuelve en un lugar de resistencia. Lo primero que se pensó o que se activó en muchas de las comunidades argentinas de diferentes ámbitos fue esta idea de, cuando entró el gobierno, de que acá viene el tiempo no solo de lucha, sino de mucha resistencia, ¿sí? La escritura, la educación, la salud, ¿sí? El arte, todo se vuelve un lugar de resistencia, ¿sí? De no dejarse dominar, porque lo que busca en última instancia todas estas estrategias es la dominación, ¿sí? Y la entrega de un pueblo. El pueblo
finalmente se reduzca a la nada y que una élite gobierne, en el caso latinoamericano histórico, ¿sí? Una élite entreguista y totalmente cipaya, digamos, para intereses hegemónicos externos, ¿no? Pero sí, la escritura y bueno, obviamente la filosofía, cada estudiante, cada persona que va a la escuela, cada persona que aspira a activar algo en la comunidad se vuelve un elemento de resistencia y de contar que si bien vuelvo sobre esta idea del rol que cumplen los medios, va a ser interesante algún día hacer un capítulo especial sobre esto, es una muestra de que la sociedad no está enteramente dormida, ¿sí? Y que más allá de que en medio de este shock que generan hay un hilo de, no te voy a decir el luz al final del camino porque es una metáfora que usan ellos, pero sí hay una resistencia que es histórica a nivel latinoamericano, y cuando ellos hablan de la patria del milagro, la patria de no sé bien cómo era que decía, de la patria del milagro, creo que hay algo histórico que nosotros nos llena de orgullo, es que es la patria grande, ¿no? La diferencia entre una cosa y la otra es que la idea de fe lleva a una situación de entrega, a ver que pase lo que pase. En cambio, la idea de patria grande lleva a la idea de una cuestión política, ¿sí? Comunitaria, que responde por una necesidad de un esfuerzo, ¿sí? A que no se terminen de desarticular todos los lazos emocionales, como bien decía Samu al principio, volver sobre lo emocional, ¿sí? Y seguir aclamando por también lo racional en términos de conocimiento, porque el conocimiento es otro elemento muy afectado, y esto Eve seguramente lo va a poder exponer muy bien también, el desastre que han hecho con todo lo que corresponde a la ciencia, ¿sí? Que la ciencia misma se ha vuelto un lugar también de resistencia en esta situación a la que nos han expuesto, ¿sí? Y bueno, le deseo la palabra a Eve. Quiero hablar con respecto a esto de la educación porque cambia el rol de la educación social en este momento, que en otro momento era transmitir conocimiento en el aula, debatir, transmitir ideas, intercambiar. La escuela pasa a ser un comedor social donde sostiene la sociedad rota, los padres llorando, ¿sí? Como profesora lo digo de toda la vida, la escuela ya no es solamente para adquirir conocimiento, sino es para contener socialmente, que los docentes también están rotos, pero empiezan a cumplir otro rol. La UBA, la semana pasada, la Universidad de Buenos Aires, salieron a hacer olla popular para darle de comer a la gente. Y no están dando cátedra, ¿sí? Entonces salieron a hacer solidaridad porque la gente... Mi abuelo me decía una frase que siempre se las digo a los chicos: en la Argentina se disputa siempre el plato de comida. Entonces la educación, la salud, cambian el rol que tienen que tener desde el Estado, de políticas de Estado, a sostener el plato de comida de nuestros compatriotas. Lo mismo que debe pasar en Colombia, ¿sí? Entonces, terminamos, en vez de enseñando, los docentes, conteniendo a los chicos y a los padres que vienen llorando, a las familias rotas, a la violencia intrafamiliar, porque la trama económica rompe la familia, ¿sí? Que bien habló, muy lindo, me encantó, Lolo, lo que dijiste con respecto a la parte psicológica, que es el profesional que sabe de esto. Y realmente la escuela pasa a tener no el lugar del conocimiento, sino el lugar de contención social, por faltas de políticas de Estado, ¿sí? Entonces se pierde el nivel educativo, se baja el nivel educativo, quieras o no, porque los chicos tienen otras problemáticas, ¿sí? Quería decir esto solo, porque cambia el rol de la escuela y de la universidad. Ya no tiene ese rol primordial que debe tener. Gracias, Eve. No nos dejemos engañar en cuanto a esto de los focos de resistencia. Gracias, Eve. Que también decía Mati, no nos dejemos engañar por este discurso, este subtitulado neoliberal, donde cuando ellos te dicen mayor rentabilidad, menor costo, el costo tiene que ver con con lo humano.
O sea, y si un humano representa un costo, entonces hay que eliminarlo. Acá tenemos, hasta no hace mucho, algunos políticos de La Libertad Avanza, del partido de Milei, diciendo que la gente vive mucho, que hay una edad muy avanzada y entonces hay que hacer más jubilaciones y eso representa un costo y un gasto para el Estado y los remedios y la atención médica para los adultos mayores. Ese es el programa del FMI. Siempre lo fue. El plato de comida es un costo, entonces, bueno, hay que reducir la comida. Son cosas básicas, son cosas que tienen Sí. que ver con la dignidad humana. No nos dejemos engañar cuando te dicen mayor rentabilidad, menor costo, porque lo que hacen es recortar nuestra calidad humana, empobrecer nuestra capacidad de Una cosa, tener lazo social y de estar acompañándonos, y lo único que nos dejan, que sí es la esperanza que podemos dar desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, cada cual y cada quien, es esto de resistir. Hay que resistir. una cosita que quiero decir que pasó en esta semana. Ellos, para sostener este modelo económico que no funciona, es simplemente para transferir riquezas a los más ricos, volvieron a tomar deuda en Argentina, que es la más alta del mundo, porque ya Macri dejó la deuda más alta del mundo, y para ello, para el FMI, porque esto es un plan del FMI, ¿sí?, en convenio con Estados Unidos, entregaron por 5 años el Atlántico argentino para Estados Unidos, para que lo puedan explotar a gusto y piacere. Entonces, ¿qué hacen? Proyectan al futuro, dejan todo, porque esto no funciona, dejan todo preparado para que el próximo gobierno que venga esté atado de pies y manos, ¿sí? Entonces, después de 10 años, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Es cíclico el modelo económico. Devuelven después de 10 años y te dicen, no, porque la culpa la tienen los otros que roban en el Estado, nosotros te vamos a dar la libertad. Nosotros tuvimos la Revolución Libertadora en el 76. Siempre es la libertad y la revolución que hacen ellos, los liberales conservadores en Argentina, ¿sí? Y ahora vienen con la Libertad Avanza, ¿sí?, y siempre hacen lo mismo. Producen crisis, desempleo, destruyen el Estado y dentro de lo reconstruís otra vez, como pasó del 2013 al 2015, como podés, te desendeudás de las deudas que dejan ellos, estatizan las deudas privadas. Macri estatizó de su empresa privada, la pagué yo con mi trabajo, en la época de Menem, estatizó la deuda de su empresa privada Sebel, que es una automotriz, y la pagamos los trabajadores. ¿Se entiende? Esto es una Totalmente. transferencia directa. Entonces, es triste porque, como dice Samu, es una estafa piramidal. Es una estafa en todos los aspectos y sentidos. Y la retórica es, los demás son chorros, nosotros somos honestos. Sí. Somos los mejores. La verdad que es un lujo tenerlos. No nos Sí. olvidemos que el Estado somos todos, todas y todes. Tal cual, no nos olvidemos de eso. Es un lujo tenerlos, chicos, Argentina, Colombia y la patria grande. Por último, pues hacer una breve, pues, el que quiera hacer una reflexión, yo había armado una, y es que pues el tema de hoy es un tema un poco más, lo hicimos un poco más dinámico y más improvisado de cierta manera, pero queríamos hacerles llegar a muchos, a los que se pueda, cuáles son las verdaderas ideas del programa de las Priella, que no son ideas nuevas, que no es outsider, que no es disruptiva. Ya lo hablamos y nos dedicamos exclusivamente a eso. También comentar que en el caso colombiano, pues concentrarse solamente, exclusivamente en la seguridad militarizada, más la reducción de programas sociales y la desregulación del Estado, corremos con un grave riesgo, y es de perpetuar las relaciones de dominación existentes. Históricamente, cuando se ha asumido el libre mercado, la idea, ¿no?, de que este libre mercado va a resolver por sí solo la pobreza, y mientras el Estado solamente se limita a la coerción y al castigo, pues las brechas de desigualdad tienden a profundizarse, y los conflictos sociales se gestionan mediante la represión en lugar de procesarse democráticamente, ¿sí? Entonces es una invitación a mis compatriotas, a mis hermanos colombianos, a que por favor pues lean los programas de gobierno,
que se informen, que no miren solamente la parte de show de la política, sino que volvamos nuevamente a entender la política como una forma de vivir mejor en comunidad. No sé si alguien quiere decir algo a los amigos colombianos. Yo lo último que quería decir es, nada, como para redondear un poco esto y también de manera simbólica esto de nuestro interés por lo que sucede en Colombia, lo que está sucediendo en Chile también, mucha resistencia también ahí de las juventudes estudiantiles y de otros sectores, lo que está sucediendo, ejemplo para toda Latinoamérica y el mundo, lo que está haciendo el pueblo boliviano, a ellos honor y gloria. Ojalá pueda darse ahí ese vuelco como para dar una buena señal al resto de la región, y no olvidemos que la patria es el otro. Yo nada más voy a decir que qué haría Cepeda en cierta situación y qué hizo Milei, digamos. Si viene un ciudadano hasta cerca de la Plaza de Mayo, cerca de la Casa de Gobierno, sin vallas, en el caso de Cepeda muy probablemente, y le dice: señor Cepeda, yo no estoy teniendo trabajo, no estoy llegando a fin de mes, no puedo con las cuentas, no puedo comprar, no puedo viajar, bla, bla, bla. Cepeda le diría: bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué comunidad pertenece usted? ¿Cómo podemos trabajar? Muy probablemente sería algo así. ¿Qué es lo que le dijo Milei? Pero no te moriste. Entonces, bueno, eso, piénsenlo. Eso le dijo, el jefe de Estado le dijo eso, pero no te moriste. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere más sumar alguna reflexión final. Bueno, reflexión final: todo lo que le pase a Colombia o le pase a Argentina nos convoca a todos. Vamos a estar atentos con Colombia, apoyando, como siempre, a Latinoamérica. Estoy muy feliz por el pueblo boliviano, que le hace resistencia desde que asumió el presidente, ¿sí? Y bueno, a no quedarnos dormidos, a comunicarnos. Vayan a votar, colombianos, vayan y voten, porque es la única herramienta que tiene el pueblo, ¿sí? Ir a votar. No dejen de ir a votar pensando que todo está perdido. No dejen que la decisión de ustedes la tome otro. Vayan a votar con conciencia histórica. Miren Argentina. Es un derecho. Bueno, pero ellos no lo tienen como obligatorio y nosotros sí. Exactamente, entonces, por eso lo digo. Entonces, vayan a votar porque ustedes son ciudadanos y todo Colombia les pertenece como a cada uno de ustedes porque son ciudadanos. No solamente es de un grupo de personas, es de todos los colombianos. Lo único que les pido, por favor, vayan a votar. Es muy importante que vayan a votar. No ir a votar no sirve al sistema. Tienen que ir, crean en la democracia, porque la democracia somos cada uno de nosotros. No está en duda la democracia. Ellos quieren ponernos en duda a nosotros. La democracia es un sistema complejo porque está formado por humanos. No es perfecto porque está formado por humanos. Los políticos no son perfectos, pero los refranes marketineros, las soluciones son complejas, no es un refrán, no es el milagro, no es la libertad jurídica, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Vayan a votar, por favor. Y miren la historia del continente, miren Argentina, la estamos pasando recontra mal. Entonces, por favor, les pido a los colombianos, vayan y ejerzan su derecho ciudadano, háganse oír. No se queden callados pensando que no hay solución. La manera es participar. Gracias, Eve. Bueno, gracias a todos por estar. Es un lujo tenerlos a ustedes. Así que nos estaremos viendo en el próximo encuentro y pues recordar suscribirse al canal, que siempre es lindo ver más gente que nos ve. Nos vemos.